Hoy tenemos un tema que es continuación, de hecho, a todo ese del ataque a Israel, lo que ha ido aconteciendo, pero bajo un nuevo título, porque desde luego hemos de mostrar más cosas. Camino a Armagedón. No, no estamos en Armagedón. Armagedón será en las plagas cuando venga Jesús, pero sí que hay un camino que apunta hacia ello, con un cumplimiento de una tercera guerra mundial previa, primero de todo. ¿Sabéis qué os muestro aquí? ¿Veis este libro? Es de 1918, Our Day and the Light of Prophecy. Este libro de 1918, escrito por el señor W.A. Spicer, tiene una ilustración que es la que habéis visto en portada. Os la vuelvo a mostrar. El mundo dividido en dos, luchando unos contra otros. Este libro, si Dios quiere, lo reeditaremos. Un libro que habla de lo que acontecería en los tiempos finales. Y de hecho, vaya que se está aconteciendo. Estad atentos a lo que ahora os vamos a mostrar, porque en esta conferencia os vais a llevar algunas sorpresas. Y vaya sorpresas. En este resumen que os vamos a mostrar ahora, son las últimas noticias que han acontecido desde hace unos pocos días para acá. Y vale la pena que estéis atentos, porque vaya cosas se llegan a mostrar en declaraciones que son realmente impresionantes y que los que habéis ido siguiendo todo lo que hemos presentado durante tantos años, ahora lo veréis pasmado con claridad asombrosa, y no por lo que digamos nosotros, sino por lo que dicen algunas personas que tienen que ver con este conflicto. Empezamos por esto, los 6 pasos que nos separan ahora de la Tercera Guerra Mundial, según un almirante británico retirado. Era noticia de este 21 de octubre. Y mirad lo que llega a decir. La guerra desatada entre Israel y el grupo terrorista islamista palestino Hamas ha puesto al planeta de nuevo en una tensa situación en una de las zonas calientes del mundo, Oriente Medio. Son numerosas las voces que llaman a una desescalada por temor a que el conflicto se extienda y se globalice. El Lord Almirante Alan West fue el jefe de la Armada Británica en la década de 2000 y asesor militar del primer ministro Gordon Brown. Este alto cargo militar ha advertido de que estamos tan solo a que se produzcan 6 pasos para que se inicie un conflicto global que podría llamarse Tercera Guerra Mundial. Si las cosas salen realmente mal, el almirante West predice que el Reino Unido y Estados Unidos podrían tener que trasladar tropas a Israel y el Líbano, Siria, Irán y Rusia podrían verse arrastrados a la guerra, tal y como recoge el diario The Sun. Impresionante estas declaraciones, pues mirad estos aspectos en 6 puntos. 1. Israel sobrereacciona. El primer paso sería que Israel sobrereaccionara al ataque de Hamas. Es comprensible que Israel quiera venganza, afirmó West. Sin embargo, si arremete y reacciona de forma exagerada, el mundo árabe retrocederá horrorizado y provocará una reacción violenta, añadió. Si hay grandes bajas en Gaza, entonces existe la posibilidad de que Hezbollah se involucre, dice West. 2. La guerra se extiende al Líbano. Por tanto, se daría el segundo paso. La guerra se extiende al Líbano. Si Hezbollah se involucrara, dijo, sería un problema real para Israel. Israel volvería a reaccionar muy fuertemente contra ellos, sin duda realizando ataques al Líbano, explicó Lord West. De todos modos, el Líbano está realmente en un caos infernal. Fácilmente podría colapsar, lo que causaría más incertidumbre allí, prosigue el almirante. Ya veis, el segundo paso tiene que ver con el Líbano. Pues Hezbollah, pues estad atentos, porque veréis cómo se va desarrollando día a día este conflicto. 3. Siria y Rusia entran en escena. Si el Líbano colapsa, otro actor podría hacer acto de presencia, Siria. Al-Assad sería muy estúpido, pero podría sentir que de alguna manera debería estar involucrado, dijo West. El problema es que Al-Assad cuenta con el apoyo de Rusia, añadió el almirante de la Royal Navy, explicando que eso sería un medio para que Putin se vea arrastrado a la pelea. West señaló que la guerra entre Israel y Hamas ya es una noticia fantástica para Putin porque ha quitado la atención de la gente del conflicto de Ucrania. Así que cuanto más pueda alimentarlo, más feliz será, dice West, que señala a otro amigo de Rusia para detectar el siguiente escalón, Irán.
4. Irán interviene. Lord West cree que Irán podría intentar utilizar su capacidad para inspirar el terrorismo en otros países para provocar ataques contra Israel. Eso haría sentir a Israel que debería haber alguna reacción contra Irán, dijo. El almirante retirado dijo que si la situación se volviera realmente mala e Israel atacara a Irán, entonces no hay duda de que Irán acusaría a Estados Unidos y al Reino Unido de estar involucrados. 5. Reino Unido y Estados Unidos se movilizan. De repente la cosa se ha expandido dramáticamente, añadió West, explicando que Irán nos ve, a Reino Unido, como el pequeño Satán, siendo el gran Satán Estados Unidos. De hecho, Reino Unido y Estados Unidos ya han enviado fuerzas militares y navales para apoyar a Israel en su lucha contra Hamás y reforzar la estabilidad regional. Y el viernes un buque de guerra de la Armada estadounidense disparó lo que se cree que fueron los primeros disparos de Estados Unidos en defensa de Israel. Vaya declaraciones, ¿eh? Pues aún dice algo más. Si Israel comienza a desmoronarse debido a Hezbollah y Hamás, entonces existe un peligro real de que Estados Unidos y el Reino Unido se involucren, sugirió Lord West. Y 6. Arabia Saudí se ve obligada a participar. Durante años, Irán ha apoyado a los rebeldes hutíes de Yemen, que están en guerra con su gran vecino islámico, Arabia Saudí. Los armados hutíes han estado provocando a Arabia Saudí disparando misiles suministrados por Irán hacia su territorio. Este hecho, combinado con el caos general que podría envolver el Medio Oriente, dice Lord West, podría enfurecer a los saudíes lo suficiente como para involucrarse en la guerra. Estos son los pasos que él determina que pueden llegar a pasar para que se desemboque una tercera guerra mundial abierta. Desde luego a tener en cuenta, porque varios de estos pasos ya se están produciendo, y ya veis que esto no es de hace tantos días. Pero bien, sigamos. Hijo de un fundador de Hamás, dice que el grupo utiliza Palestina para transformar Oriente Medio y el mundo en un Estado islámico. Sí, en un Estado islámico llega a afirmar. Y mirad qué llega a decir. Mossab Hassan Youssef, uno de los hijos de uno de los líderes fundadores de Hamás, habló recientemente sobre su decisión de renunciar al movimiento palestino e incluso convertirse al cristianismo. Nací en el corazón del liderazgo de Hamás, explicó, señalando que conoce muy bien las intenciones de los integrantes del grupo. No les importa el pueblo palestino, no tienen en cuenta la vida humana, sostuvo Youssef al recordar que en 1996, mientras estaba encarcelado en una prisión israelí, vio su brutalidad de primera mano. Mataron a tantos palestinos en ese momento y fue entonces cuando decidí que no podía estar junto a este movimiento, reveló. Tenía que ser honesto conmigo mismo, continuó el hijo Sheikh Hassan Youssef, afirmando que se volvió contra su propia sangre porque no estaba de acuerdo con cómo actuaba Hamás para lograr sus fines. Hoy, 25 años después, ellos son los gobernantes de la Franja de Gaza y vemos lo que son capaces de hacer, agregó. Hamás no es un movimiento nacional, Hamás es un movimiento religioso cuyo objetivo es establecer un Estado islámico, dijo Youssef. No les importa el nacionalismo. En realidad, están en contra del nacionalismo, pero tengo entendido que están utilizando la causa palestina solo para lograr sus objetivos, por lo que el objetivo a largo plazo es transformar Oriente Medio y el mundo en un Estado islámico, aseguró. Sin embargo, Youssef manifestó que Hamás no actúa por su propia cuenta, sino que tiene un dirigente y patrocinador exterior. Irán es el verdadero maestro en este panorama. Hamás no sirve al pueblo palestino, Hamás sirve a Irán. Esos son los amos de Hamás, reiteró, lamentando que el pueblo palestino sea utilizado como escudo humano. Necesitamos liberar la Franja de Gaza de Hamás, sostuvo Youssef. En su opinión, Israel está haciendo el mayor favor al pueblo palestino al derribar a Hamás. Bien, estos son un tipo de declaraciones de alguien que, ya veis, dicen que había sido hijo o es hijo de uno de los fundadores de Hamás, que ha vivido eso de muy cerca y tiene esta opinión. Pero ahora veremos de aquí nada una opinión distinta. Mientras tanto, temores a un conflicto más amplio. Estados Unidos advierte al Líbano de las consecuencias de entrar en guerra. Recordad los 6 puntos que ha dicho ese Lord de antes, Y ahora Israel acelera para iniciar su ofensiva terrestre en Gaza mientras Hezbollah amenaza con recrudecer la guerra. ¿Se están dando o no los puntos que iba diciendo ese hombre, ese almirante? Pues esto implica al Líbano. La Fuerza Aérea de Israel bombardea una mezquita en Cisjordania.
La mezquita de Al-Ansar se localiza en el campo de refugiados de la ciudad de Jenin. Se trata del primer ataque de la Fuerza Aérea de Israel en Cisjordania desde el comienzo de la reciente escalada. Y esto trajo su polémica, hasta el punto que ya veremos unas ciertas declaraciones de alguien que es interesante ver los puntos de vista desde un lado y del otro. Biden dice que se necesita un nuevo orden mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró este viernes que la humanidad necesita un nuevo orden mundial para reemplazar el que ha existido durante los últimos 50 años. El mandatario dijo que tenemos la oportunidad de hacer cosas si somos lo suficientemente audaces y tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos para unir el mundo de manera como nunca lo ha estado. Interesante porque estos son palabras proféticas, señores. Sí, porque el mundo estará unido durante un breve lapsus de tiempo. Van a conseguir eso. Después volverá a saltar todo por los aires y viene el fin, con la segunda venida de Cristo. Pero esto lo van a conseguir. Y ya veis cómo la profecía nos lo decía hace miles de años, y ahí estamos, delante nuestro, palabras proféticas, y no porque Joe Biden siga precisamente la palabra de Dios. Vivimos un periodo de posguerra durante 50 años en que el mundo funcionaba bastante bien, pero esto de alguna manera se quedó sin vapor. Se necesita un nuevo orden mundial, sostuvo. Bueno, si no sabéis de qué va esto de un nuevo orden mundial, mirad la conferencia número 1 que presentamos en el año 2006 y veréis de qué va esto del nuevo orden mundial. Además, Biden dijo que el mundo está en un punto de inflexión en la historia y agregó que las decisiones que tomemos en los próximos 4 o 5 años van a determinar cómo se verán las próximas 4 o 5 décadas. Desde luego, en su perspectiva, no está para nada la segunda venida de Cristo. Para nada. Pero va a suceder. Pero fijaos cómo ellos hacen referencia. 4 o 5 años, decisiones decisivas. Bueno, pues ya veis, nos llevan al nuevo orden mundial. Lo que estaba profetizado está llegando. Y para que eso se cumpla, debe haber un proceso. Y estamos de lleno en él a través de este conflicto. De este conflicto solo y otros como el de Ucrania, por supuesto. Estados Unidos desplegará más sistemas de defensa antiaérea en Oriente Medio ante la escalada de Irán y sus fuerzas aliadas. La cosa ya veis que se va poniendo cruda, Primer ministro iraquí. Escalada palestino-israelí amenaza el suministro de energía a los mercados globales. Vaya panoramas también en este sentido, porque esto quiere decir crisis energética y por tanto crisis a todos los niveles. Y antes os decía, vamos a ver otra opinión. Pues esta opinión es interesante, he seleccionado solo partes de la entrevista, toda ella es interesante por lo que llega a contar, pero nos quedamos con esto. Reza Zabib, embajador de Irán en España, dice: ¿por qué debería condenar el ataque de Hamás a Israel? Fue legítima defensa, y lo argumenta con varias cosas, pero bien, nos vamos a centrar en cierto tipo de declaraciones. Le preguntan, ¿pero aquel ataque de Hamás fue dirigido contra civiles inocentes? Ya sabéis lo que inició este conflicto. Esas son especulaciones que hay que demostrar, dice. En estos últimos 10-12 días se han difundido muchas especulaciones, como la decapitación de 40 bebés, que luego se demostró que era falso, que eran fake news. Por eso digo que los hechos hay que demostrarlos. Es más, hay noticias recientes que indican que aquellos, entre comillas, civiles que murieron en aquella actuación fueron masacrados por la propia fuerza israelí para acusar a Hamás de los asesinatos. Y otra cosa que sabemos es que Hamás detuvo a un comandante de alto nivel de Israel en su casa y se lo llevó. Hamás solo tenía objetivos militares. Vaya declaraciones, porque si esto fuera así sería un ataque de falsa bandera, como un 11S. Interesante porque las declaraciones desde Israel eran que ese era su 11S, 10 veces más. ¿Será esto verdad o no? La verdad es que ya cuesta saber la verdad en todas estas cuestiones porque la propaganda entre unos y otros es abismal, abismalmente contraria, pero abismalmente difícil de poder llegar hasta el fondo. Pero, en fin, esto es lo que unos dicen por un lado y estos por otro. Si Israel continúa bombardeando la franja, ¿Irán puede intervenir militarmente en el conflicto? Nuestra política exterior y de defensa está basada en defender nuestra seguridad nacional e integridad territorial.
Pero en un escenario en el que todo se descontrole en la región, nadie puede descartar ninguna opción. La última vez que el primer ministro de ese régimen de ocupación, Benjamín Netanyahu, amenazó a Irán fue hace muy poco en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde nada menos que amenazó a Irán con un ataque nuclear, aunque después su gabinete salió a matizar esas palabras hablando de ataque militar y no atómico. En un escenario como ese, si Israel comete una locura contra Irán, la respuesta de Irán les hará arrepentirse. Son palabras mayores todo esto, ¿eh? Estados Unidos ha enviado una flota con 2 portaaviones al Mediterráneo Oriental. ¿Teme una escalada del conflicto hacia una guerra global? El presidente de Estados Unidos ha dicho que si hay un conflicto no van a intervenir. Entonces, no entiendo cuál es el objetivo ni la finalidad del envío de esa flota naval. Puede que su presencia genere más inestabilidad en la zona, pero a la República Islámica de Irán no le afecta porque ya está acostumbrada a ver sus flotas y portaaviones en el Golfo Pérsico. De vez en cuando entran para amenazarnos, pero saben que a nosotros eso no nos afecta y se acaban marchando. Lo que sí estamos seguros es de que Estados Unidos apoyará al régimen sionista. De eso no tenemos ninguna duda. Desde el punto de vista humanitario, todo el mundo tiene que estar preocupado ante una posible escalada y nosotros también, pero sobre nuestra capacidad de defensa no tenemos ninguna preocupación. Hoy en día, la influencia política de Estados Unidos en el mundo se ha reducido y su poderío militar se ha convertido a la vez en su punto débil, porque allí donde va es un factor desestabilizador. Interesante lo que llega a contar sobre las flotas y portaaviones norteamericanos que están por el Golfo Pérsico. Una vez más, todo esto, señores, aparte de cuestión religiosa, de lo que se prepara para el tercer templo de Jerusalén, para que todos estén allí, incluido el Vaticano, aparte de esto también va de intereses de petróleo y gas. Y los pioneros adventistas lo escribieron hace 100 y pico de años, que esto acontecería. Por profecía bíblica lo determinaron así. Y desde luego, esto sigue siendo así, y ahora más que nunca. De admirar que en esos años ya escribieran todo eso, y que ahora los propios adventistas estén desestimando lo que decían los pioneros adventistas. Qué lástima. Y así están, que no se enteran de nada ni se quieren enterar. Pero sigamos. Israel advierte que Hezbollah está arrastrando al Líbano a la guerra. Vaya, los puntos que decía ese almirante parece ser que van en esa línea ya, ¿eh? Israel evacúa otras 14 comunidades del norte ante el aumento de los ataques de Hezbollah. La semana pasada Israel ya ordenó la evacuación de 28 comunidades ubicadas a menos de 2 kilómetros de la divisoria con Líbano, que suman unos 20.000 habitantes, y pocos días después la ciudad de Kiryat Shemona, a 10 kilómetros y con una población de 23.000. La frontera entre Israel y Líbano vive su momento más tenso desde el año 2006, cuando tropas israelíes y Hezbollah libraron una guerra, con intenso intercambio de fuego durante 32 días consecutivos. Por tanto, ya veis, poblaciones que están siendo evacuadas por ese conflicto, y ya veis en qué zona, ¿eh? Y mira por dónde el Papa Francisco y Joe Biden hablaron sobre las guerras en el mundo y la búsqueda de la paz. Qué bonito. Pero la profecía bíblica nos lo decía, que la primera bestia y la segunda bestia trabajarían juntas para conseguir eso, ese nuevo orden mundial. Y aquí los tenéis. Y estoy haciendo referencia a la primera bestia, papado, segunda bestia, Estados Unidos, que empezaría muy bien como cordero, pero finalmente terminaría muy mal, hablando y actuando como un dragón. Los dos líderes mantuvieron una conversación telefónica de 20 minutos sobre la necesidad de encontrar caminos de paz. La Santa Sede no especificó los conflictos que el pontífice repasó con el presidente de Estados Unidos, el segundo mandatario católico de la historia del país. El primero fue John Fitzgerald Kennedy, al que asesinaron porque no iba precisamente en la sintonía que ellos querían, ni las sociedades secretas, y fue dar ese discurso en contra y terminar muerto. En fin, qué cosas, ¿eh? Bien, ya vemos cómo la profecía está delante nuestro una vez más. Si esto ahora os sorprende, que no sabéis que esto es profecía, mirad las conferencias en estudio bíblico que presentamos sobre Daniel capítulo 2. Pero no solo eso, Daniel capítulo 7. Y no solo eso, sino lo que tiene que ver con Apocalipsis.
y lo que tiene que ver precisamente con lo que pasaría en el tiempo final, porque allí lo veréis cómo todo estaba plasmado y de qué modo en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, de las que tantos se mofan y que tantos malinterpretan también. Y aquí tenéis, el 22 de octubre, Francisco, el Papa, dijo: la guerra es siempre una derrota, deténganse. Y por el otro lado lo están moviendo. ¿Qué cosas? Estados Unidos ordena la evacuación de parte de su personal diplomático en Irak. Se van complicando las cuestiones, ¿eh? Estados Unidos promete no dudar en responder si el conflicto de Gaza sale de sus fronteras. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, anunció medidas apropiadas si alguien quiere aprovechar esta situación tan desafortunada que estamos viendo. Por tanto, Estados Unidos promete no dudar, por tanto, intervenir. Si algún grupo o país busca ampliar este conflicto y aprovechar esta situación tan desafortunada que estamos viendo, nuestro consejo es: no lo hagan, anunció. Mantenemos el derecho a defendernos y no dudaremos en tomar las medidas adecuadas, aseguró. Austin reconoció que Estados Unidos está preocupado por el hecho de que los combates puedan extenderse por todo Oriente Medio y poner en peligro a las fuerzas militares estadounidenses. Estamos preocupados por una posible escalada. De hecho, lo que estamos viendo es la perspectiva de una escalada significativa de ataques contra nuestras tropas y nuestra gente en toda la región, sostuvo. Por tanto, ya está sucediendo. Y por eso vamos a hacer lo que sea necesario para asegurarnos de que nuestras tropas están en la posición correcta, estén protegidas y tengamos la capacidad de responder, manifestó Austin, tras haber anunciado el sábado un despliegue de sistemas de defensa antiaérea en la región en respuesta a los recientes ataques contra tropas estadounidenses, así como de un número adicional de fuerzas. Washington cree que estas medidas reforzarán los esfuerzos regionales de disuasión, aumentarán la protección de las fuerzas estadounidenses en la región y contribuirán a la defensa de Israel, destacó. Qué interesantes estas declaraciones, porque vamos viendo cómo todo va pasando como estaba anunciado por profecía. Recordad cómo hablamos que llegará un momento en que Estados Unidos intervendrá, y eso lo presentamos ya hace muchos años con los temas de Daniel 11, versículos del 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1. Y no es un invento nuestro. Pioneros adventistas ya hablaban de ello. Lo mostramos. Y nosotros estamos recuperando esas verdades que han sido aplastadas, pisoteadas, guardadas, porque es necesario, porque quien tenía la verdad la sigue teniendo a pesar de los años. Pero estad atentos a esto también, porque ahora vamos a ver cómo hay opiniones de judíos que precisamente no son sionistas. Mirad, mensaje del rabino Yisroel David Weiss de Neturrey. Queremos que el mundo sepa la atrocidad que se está perpetrando contra el pueblo palestino. Estad muy atentos, por favor. Realmente claro en sus conceptos, mostrando cómo el estado actual de Israel no es fruto precisamente de unos buenos judíos, sino de algo que se tramó políticamente para hacer sionismo. Si no sabéis de qué va todo esto, cómo funcionó, cómo se preparó todo para que se instaurara el Estado de Israel, mirad lo que hemos ido presentando durante estos años. Y os daréis cuenta que hubo sociedades secretas involucradas de lleno en todo ello. Sí, masonería y algo más. ¿Y cómo interesaba eso que aconteciera también? ¿A quién? Pues al propio papado, porque había un proyecto que debía establecerse para conseguir pasar finalmente, después de todo este juego en la que implicarían muertes por tantos años en tantos otros lugares y también en esa zona, finalmente el Vaticano podría pasar a ocupar ese lugar que será el tercer templo de Jerusalén, que es lo que se quiere levantar en la explanada de las mezquitas, y el Vaticano se aposentará también allí con el Papa de turno. Y todo esto mucha gente no tiene ni idea, y mucha gente evangélica, por malinterpretar las profecías, por no darse cuenta cómo Satanás utiliza una serie de textos bíblicos muy numerosos para aplicarlo a este tiempo final, para creer
que realmente eso debe acontecer, pero que es para un bien, para que venga el Mesías ahí y todos vayan a orar a ese templo, siendo casa de oración para todos los pueblos. Por malinterpretar todo eso, están haciendo este apoyo al sionismo, que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Pero que el Señor avisó a su pueblo, al pueblo auténtico de Dios, para informar de lo que acontecería al fin de los tiempos. Daniel, Apocalipsis y algún otro libro dejan claro lo que acontecería. Y por eso hemos podido venir diciendo a lo largo de tantos años, y no hemos sido los primeros, porque los pioneros adventistas ya hablaron de ello. Por tanto, ya veis las declaraciones de este señor judío, que además se muestra totalmente agradecido por los años en que convivieron judíos con musulmanes en esa zona, judíos que también por persecuciones fueron a países musulmanes y allí fueron acogidos, y que han ido conviviendo a lo largo de tantos años. No había pasado nada. Y ahora todo se está complicando. Y hay un motivo. El motivo es que hay una vaca lazana roja que ya en pocos meses puede ser sacrificada porque cumplirá los 3 años. Y de esa quema de esa vaca, de esas cenizas mezcladas con algo más, son lo que necesitan, dicen, para poder levantar ese templo, limpiar, purificar esa explanada y al pueblo, y poder arremeter contra quien haga falta para que eso se cumpla. Y por fin levantar este tercer templo de Jerusalén, que precisamente no es voluntad de Dios. Pero que el Señor va a permitir que esto acontezca, porque todo el resto de cosas también sucedan. Y cuando eso pase, nadie podrá decir que no ha estado avisado y que sabe la verdad, aunque no quiera seguirla. Nosotros no pararemos de decir lo que hay que decir, con la ayuda de Dios, porque el mensaje del cuarto ángel es el último que va a llegar a este mundo, y todo el mundo va a quedar avisado. Pero ya veis lo que comporta el no hacer la voluntad de Dios. Los planes satánicos están funcionando, ¿y de qué modo? En fin, sigamos. China envía 6 buques de guerra a Oriente Medio ante el conflicto palestino-israelí. El Ejército Popular de Liberación de China decidió estar presente en Oriente Medio, región que arde por el conflicto entre Israel y Palestina, con 6 buques de guerra en medio de temores de la expansión de los choques armados a otros países vecinos. Fijaos cómo aquí van interviniendo ya todos, Todos se posicionan, nunca mejor dicho. Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar el Líbano. Ya os podéis imaginar el porqué, claro. Irán urge a seguidores de religiones divinas a defender a Palestina. Mirad qué llegan a decir. El canciller iraní dice que todos los seguidores de las religiones abrahámicas deben defender a los palestinos ante el salvajismo moderno del régimen israelí. Mientras el mundo necesita más que nunca la tranquilidad, la paz y la ética, desafortunadamente, hoy nos enfrentamos a una nueva versión del salvajismo moderno en los territorios palestinos ocupados, escribió este domingo el ministro iraní de Asuntos Exteriores en una carta dirigida a su homólogo del Vaticano, Paul Richard Gallagher. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó en esta misiva que el horrible ataque israelí al hospital Al-Ahli Arab y el bombardeo de la histórica iglesia ortodoxa de San Porfirio en la Franja de Gaza, donde se refugiaban niños y mujeres, muestra otro aspecto de la naturaleza brutal del régimen sionista de Israel. Y todo esto se lo dirige, ¿a quién? A Paul Richard Gallagher. Casi nada, Este ataque a la iglesia demuestra que el régimen israelí aplica su apartheid sistemático no solo a los musulmanes, sino también a los seguidores de todas las religiones abrahámicas, incluidos los cristianos, recalcó el jefe de la diplomacia iraní. En otra parte de sus declaraciones, el canciller iraní ensalzó el papel importante del Vaticano para detener los crímenes de guerra contra civiles, especialmente mujeres y niños, y enviar ayuda al pueblo de Gaza. Mirad cómo tanto los de un bando como los de otro tienen claro que hay un poder que se erige como el líder de la moral a nivel mundial, que tiene poder real para hacer que sucedan cosas o se detengan cosas. Y lo tienen clarísimo, ensalzó el papel importante del Vaticano.
Por eso al final, lo que quede de toda esta destroza que se va a hacer es que todos rendirán pleitesía al Vaticano, todos le rendirán pleitesía. ¿Aún no somos conscientes de esto? ¿Por qué creéis que se instaurará la ley dominical? Porque llegará el momento en que realmente todos estarán de acuerdo en que eso acontezca, y cuando eso acontezca, ¿quién lo va a parar? Pues el pueblo de Dios, ya sabéis que le va a tocar persecución sí o sí. Sin duda, la unidad entre musulmanes, cristianos y judíos para contrarrestar los crímenes del régimen sionista desempeñará un papel eficaz para frenar las medidas extremistas de los sionistas, restaurar la calma en el mundo y establecer valores morales. Así concluyó el titular iraní su carta a su par del Vaticano. Es impresionante, porque esto es profecía también delante nuestro. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Todos los que no anden en conformidad a la voluntad vaticana y de Estados Unidos van a tener su represalia. Cederán a base de conflictos. Pero llegará un momento en que los que queden deberán estar unidos precisamente por estos valores morales, que el Vaticano es el gran dirigente de todo esto, el gran emblema. Y esto es lo que va a acontecer después de todos estos conflictos que nos esperan. ¿Quién lo iba a decir? Dicho por los propios de Irán incluso. Pero esto no es todo, no hay más. Estados Unidos muestra su apoyo a Filipinas tras el reciente incidente con buques chinos en el mar de China Meridional. Fijaos que antes, al principio, ¿en qué nos centrábamos? Con Ucrania, Rusia, luego con Israel. Pero es que antes también había habido conflictos en el tema ya de Corea y en tantos otros puntos como esto, como el que estáis viendo aquí. Sigue habiendo tensión en esos lugares. La cuestión no es ya una cuestión localizada en un cierto lugar y ya está. Esto va mucho más allá. Y aún hay tanta gente que no se da cuenta, y aún hay tanta gente que no quiere saber nada de las noticias que están pasando, cuando son indicadores claros de la profecía y que indican que todo va a terminar pronto, que Cristo va a volver pronto, pero que antes vendrá Satanás haciéndose pasar por él para poner esa guinda de paz que están buscando. Sí, cuando el papado ya esté en Jerusalén. Pero bien, sigamos porque aún hay más. Israel amenaza a Irán con borrarlo de la faz de la tierra si Hezbolá entra en la guerra. El ministro israelí de Economía lanzó una advertencia al país persa y a su aliado, Hezbolá, sobre la posibilidad de que abran un nuevo frente en su frontera norte. Fijaos todo lo que iba diciendo ese almirante. En caso de que Teherán y Hezbolá abran un nuevo frente contra Israel en su frontera norte, el país hebreo no solo eliminará al grupo, que junto al Líbano pagará un precio similar al que va a pagar Hamás, por tanto el Líbano involucrado en recibir también, sino que también atacará a la nación persa, señaló el alto cargo en una entrevista al periódico británico Daily Mail. El plan de Irán es atacar a Israel en todos los frentes. Si descubrimos que pretenden atacar a Israel, no solo tomaremos represalias en esos frentes, sino que iremos por la cabeza de la serpiente que es Irán, indicó. En este sentido, recalco que los ayatolás iraníes no van a dormir tranquilos, vamos a hacer que paguen un alto precio. Miren lo que está ocurriendo en Gaza. Van a recibir el mismo trato si nos atacan. Los borraremos de la faz de la tierra, resumió el mensaje claro que su país lanza a sus enemigos. Vaya situaciones ya, tensión absoluta. La guerra entre Israel y Hamás hace subir el precio del gas con el invierno a las puertas y a 2 meses del fin del mecanismo ibérico en España, sí. La medida termina en diciembre, pero la prórroga límite de 180 € recién acordada podría sentar precedente para volver a extenderlo, porque ya se temen que esto irá más y, por tanto, todo lo que es tema de crudos, tema de gas, se va a encarecer. Y como no se ayude un poco económicamente desde el gobierno, muchos se van a quedar realmente a 2 velas, si es que pueden tener 2 velas. Y mirad, 23 de octubre, el Papa dice: las guerras son una repetición de gravísimos horrores contra Dios y las personas. Siempre su gran discurso buenísimo por delante.
y haciendo todo lo contrario por detrás. Y tanta gente no se da cuenta de eso porque desprecia la profecía y porque no ve los indicios de cómo se mueve todo. Pero atención, porque de aquí vamos a destacar algo. Fijaos bien, me salto todo esto, el nuevo llamamiento del Papa, la guerra fruto de la locura, y atención a lo que ahora vamos a leer. Al comienzo de mi pontificado, afirmé que estábamos viviendo una tercera guerra mundial en pequeños trozos. Luego afirmé que esos trozos se habían agrandado gradualmente y ahora creo que todo es un gran trozo, dijo el Papa en un pasaje de la entrevista recogida por ANSA. Sigo creyendo que es una enorme tragedia haber perdido la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Una vez observando a los gobernantes de los países que participaron en el conflicto durante una conmemoración del desembarco de Normandía, pensé que debían llorar. Solo allí murieron casi 30.000 personas. La guerra es el resultado de una serie de locuras, en las cuales precisamente ellos tuvieron un gran papel, y no para bien. Ya seguían un objetivo: Vaticano en Jerusalén, y aún no lo pudieron obtener. Pero lo harán, finalmente lo harán, lo conseguirán. ¿Pero os habéis fijado en sus declaraciones? ¿Cuántas veces lo habíamos presentado? ¿Qué sería la Tercera Guerra Mundial? Y el Papa en su pontificado ya al comienzo decía que ya se estaba viviendo esa Tercera Guerra Mundial en pedazos o en pequeños trozos. Y luego dice, afirmé que esos trozos se habían agrandado gradualmente y ahora creo que todo es un gran trozo. Por tanto, preparados para una Tercera Guerra Mundial abierta. El Papa ha advertido claramente a lo largo de estos años. Él sabía que esto debía acontecer porque por algo mueven ellos todo el tema. Nosotros lo sabíamos por profecía y sabíamos por lo que hemos visto en sociedades secretas y el Vaticano con sus movimientos. Y ahora Él lo dice claramente. Y aún hay que no se lo quieren creer. Mejor que Él no lo sabe nadie, os lo aseguro, porque son los que mueven todo esto para que acontezca. Y tanta gente no tiene ni idea. Israel anunció el inicio de la Tercera Guerra Mundial, día 24 de octubre. El ministro de Energía israelí, Israel Katz, hizo una fuerte declaración sobre la situación actual en la Franja de Gaza. En su opinión, la lucha de Israel contra el grupo palestino Hamás se está convirtiendo en parte de un conflicto global con el Islam radical que puede equipararse a la Tercera Guerra Mundial. Y fijaos, con el Islam radical, una vez más, ¿os acordáis de la Carta de las Tres Guerras Mundiales? Bueno, quizás hará falta volverla a mostrar, porque muchos no han visto la primera conferencia que hicimos en el año 2006, porque allí ya lo mostrábamos cómo sería eso. Y si no sabéis de qué va, pues sí, entrad en nuestra web y mirad. Conferencia número 1. No lo olvidaréis jamás, porque ahora todo esto está delante nuestro. Nuestras acciones contra Hamás son solo una parte de una lucha más amplia. Y esta no es solo nuestra guerra. El Islam radical también representa una amenaza dentro de Europa en varias comunidades radicales, enfatizó Katz, ¿sí? Con todo lo que puede implicar de terrorismo y demás, claro. También expresó comprensión por el compromiso de Estados Unidos y Europa con este problema. Sin embargo, el ministro destacó la posición única de Israel en este conflicto. A pesar del apoyo de las potencias mundiales, solo Israel participa en un combate real contra Hamás. Tomamos decisiones solos y actuamos de acuerdo con nuestros intereses y seguridad, concluyó Katz su discurso. Otros dicen que no, que hacen lo que dice Estados Unidos. Sea como fuere, la situación es la que es, y el conflicto que aquí se está diciendo es lo que está pasando y pasará sí o sí. Y mira por dónde aparece también el señor Macron. Propone en Jerusalén una coalición internacional contra Hamás. ¿Qué terminará saliendo de esta propuesta? El tiempo lo dirá, pero ya estamos viendo cómo los medios occidentales, los países occidentales, se ponen a favor de también estar en ese lugar para apoyar a Israel. En fin, que la opinión pública puede diverger, pero los mandatarios muchas veces tienen un concepto ya determinado. ¿Y todo esto por qué? Ya ves, en este caso Francia también tiene rehenes allí.
Desde luego, las cosas fáciles no son y se van a ir complicando aún más. Mirad ahora el resto de noticias que nos esperan. El conflicto de Gaza es parte de una guerra global dirigida por Estados Unidos, dice un líder de Hamás. Khaled Meshal cree que Israel recibió luz verde de Washington y los países occidentales para arrasar por completo en el enclave palestino, lo que constituye una política de tierra quemada. Os decía, las opiniones que hay. Israel pide la renuncia del secretario general de las Naciones Unidas. Antonio Guterres había responsabilizado por el ataque de Hamás a 56 años de ocupación israelí. Pues han pedido su dimisión. Guterres no se disculpó exactamente, dijo que había sido malinterpretado, luego la cosa ha seguido otra vez cruda, y en fin, veremos cómo termina esto, pero ya veis en qué posicionamiento se está encontrando el mundo ahora, Israel sí o sí tira para adelante con lo que sea. Ministro de Energía israelí: estamos en la tercera guerra mundial contra el Islam radical. Bueno, pues esto no es todo. El Papa Francisco dialoga con presidente de Turquía para detener guerra en Tierra Santa, y esto era noticia de este 26 de octubre. El Vaticano confirmó que este jueves 26 de octubre el Papa Francisco recibió una llamada telefónica del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con quien dialogó sobre la dramática situación en Tierra Santa a raíz del enfrentamiento entre Israel y la organización terrorista islámica Hamás, que controla la Franja de Gaza. El director de la sala de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha informado en un correo que la conversación de esta mañana se dio a pedido de Erdogan y estuvo centrada en la dramática situación en Tierra Santa. El Papa expresó su dolor por lo que está sucediendo y recordó la posición de la Santa Sede, esperando que se pueda lograr una solución de 2 estados y un estatuto especial para la ciudad de Jerusalén, indica Bruni. Por su parte, desde su cuenta en la red social X, la Presidencia de la República de Turquía señala que la llamada abordó el conflicto entre Israel y Palestina y las cada vez más graves violaciones a los derechos humanos en la región. La presidencia turca, cuyo comunicado no condena los asesinatos de civiles y secuestros cometidos por Hamás el 7 de octubre en Israel, ha calificado de masacre lo que ocurre actualmente en Gaza, donde han muerto más de 5.000 personas como consecuencia de los bombardeos israelíes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha declarado que ya se están preparando para la invasión terrestre de la franja, cosa que ya ha empezado. Según informa la agencia EFE, en un discurso ante el Parlamento turco el pasado 25 de octubre, el presidente Erdogan afirmó que Hamás no es una organización terrorista, es un grupo de luchadores por la liberación que lucha por proteger a su tierra y a sus ciudadanos. Por tanto, evidentemente ya veis cómo Turquía se posiciona en este conflicto y de qué bando. Pero qué interesante, mira por dónde. Antes el de Irán se dirigía al Vaticano y mira por dónde Erdogan de Turquía hace exactamente lo mismo. ¿Por qué todos los mandatarios tienen al papado y al papa, que es el que va como su cabeza, para que se intente arreglar todo? ¿Nos damos cuenta cómo el peso del papado es para unos y otros fundamental? Sí, y la profecía nos lo decía, y tanto sin enterarse. Y aún hay religiones que dicen que el papado ya no pinta nada. Qué inútiles son, contemplando la profecía bíblica, llegar a decir esa sandez, cuando todo está delante nuestro con una claridad meridiana. Pero ya se sabe que no quiere aceptar la verdad, no lo acepta de ningún modo, pero la tenéis delante vuestro. Hasta aquí hemos hecho el análisis de estas noticias, viendo el desarrollo de cómo va todo. No estamos hablando de cifras de muertos, ni ataque aquí, ataque allá en concreto. Estamos buscando lo que hay detrás de todo esto para mostrarlo al mundo, para que nos demos cuenta cómo la profecía final está delante nuestro. Y digo sí, la profecía final. Nosotros terminamos ahora aquí, pero después tendremos la segunda parte de este tema, donde podréis ver cómo en tan pocos días la cosa ha evolucionado y de qué modo. Una vez más de uno se va a quedar sorprendido. Maranata 2031. Dios os bendiga.